Hola amigos, hola amigas, bienvenidos al vídeo de los miércoles, vídeo de opinión en el que trato de que me conozcáis un poquito más, de que sepáis mi opinión respecto a diferentes temas. Y bueno, hoy os pido que si tenéis algún tema del que queréis que dé mi opinión o queréis que hable sobre algo, pues que lo dejéis ahí en los comentarios, ¿no? La verdad es que, siendo sincero, ¿no? No somos muchos los que, o no sois muchos, mejor dicho, los que veis estos vídeos, ¿no? Pero bueno, pero que para mí me llegan, ¿no? Son lo suficientes como para seguir adelante y seguir sabiendo que hay personas que le interesa, ¿no? Lo que yo pueda pensar o lo que yo puedo opinar respecto a ciertas cosas. Y que, sobre todo, si a alguien le ayuda, ¿no? Si a alguien que tiene a lo mejor alguna duda, pues de repente dice, oye, pues me acaba de resolver la duda. O a lo mejor no se trata de resolver ninguna duda, sino de decir, oye, me abre un nuevo camino, ¿no? Para poder seguir explorando por ese lado y a lo mejor descubrir que lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo, lo que yo pienso, no es algo tan loco, ¿no? Recuerdo hace unos años que, bueno, yo tenía, como sabéis, ¿no? Tuve diferentes programas y retomando y recordando un poquito aquellos años de radio. Bueno, aunque ahora también estoy haciendo radio, ¿no? Pero aquellos años, como empezaba yo ahí metiéndome en el mundo del misterio, la espiritualidad, la historia, la ciencia, todo esto. Recuerdo un programa que yo hice que titulé Vivir a mi manera, ¿no? Porque sentía la necesidad de contestar a alguien, a una persona, no voy a decir quién, pero sí a una persona de mi entorno, que no confiaba en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y me decía, si dejaras las tonterías, ¿no? Y te dedicaras a otras cosas. Y yo, claro, como os conté la semana pasada, ¿no? Yo había pasado una etapa dura y había tomado la decisión firme de hacer lo que a mí me gustaba, independientemente de que tuviera que trabajar igual, ¿no? En otras cosas, ¿no? Como lo hice, un mogollón de veces, no os imagináis. Pues puedo decir, pintar casas, trabajar de albañil, de teleoperador, o sea, mogollón de cosas. Lo que me saliera, porque necesitaba el dinero, claro. Desgraciadamente ese dinero lo necesitamos todos. Pero sin perder ese objetivo, ¿no? Que era ya no tanto el dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era mi sueño desde niño, sino el de repente poder hacerlo, ¿no? Y poder demostrarme a mí mismo que a veces los sueños, o casi siempre los sueños, cuando los perseguimos con insistencia, con ganas y con muchísimo trabajo, podemos conseguir que se cumplan. No a lo mejor al 100%, pero sí lo suficiente como para sentirnos satisfechos, ¿no? Y esto, pues, este programa llevó a que yo comenzara, pues, hablando de una serie de cosas en esas reflexiones que hago yo al principio, ¿no? O esos pensamientos que suelto al aire y que siempre hablan de algún aspecto de mi vida, ¿no? Y que me sirvieron para, como os comentaba, ¿no? En el vídeo anterior, como terapia, para salir de esa tormenta mental que yo tenía. Y yo hablaba en este programa, ¿no? En esa reflexión, hice varios cortes, ¿no? Y iba haciendo ahí un juicio. Era como un simulacro ahí dramatizado, ¿no? En radio, como si fuera una obra de teatro. Con algunos compañeros íbamos hablando de un juicio que se le estaba haciendo al amor, que se le estaba haciendo a diferentes sentimientos, ¿no? Y yo hablaba, en una de estas partes hablaba de la libertad de ser uno mismo, ¿no? Y que era la diferencia de vivir para cumplir las expectativas externas de la familia, de la sociedad, del trabajo, o vivir de acuerdo realmente a lo que nosotros sentíamos, ¿no? Y claro, en este juicio, bueno, pues se valoraba eso, ¿no? Había unos jueces que hasta el final no se descubrió quiénes eran, ¿no? Pero había unos jueces que iban pues puntuando, y después el público también iba puntuando, ¿no? Lo que pensaba en una encuesta que habíamos hecho. Y yo decía, a ver, no se trata de dejar nuestras obligaciones atrás,
no se trata de olvidarnos del mundo en el que vivimos, pero sí vivir como nosotros queremos vivir. Es decir, yo puedo trabajar mañana en la construcción tranquilamente, o sea, no se me caen los anillos, nunca se me cayeron los anillos, porque lo veo un trabajo digno y porque hubo una época de mi vida que tuve que dedicarme a eso. Y me dio de comer como cualquier persona, ¿no? O que hice eso, cualquier otro oficio, o sea, de abogado, de juez, de policía o de, no sé, de inspector, da igual. Lo que ocurre es que, independientemente de que dediquemos nuestra vida a un oficio, yo tenía muy claro en mi mente que, por primera vez en mi vida, que yo quería también dedicarme a la radio. Y que lo podía hacer de dos formas. Una que sería la profesional, que sería, vamos, lo máximo, ¿no? que había soñado y dedicarme a ello plenamente, plenamente, y tener de ahí mis ingresos y dedicarme y poder darlo todo, porque es algo que me apasiona, entonces no me costaría, ¿no? O parcialmente trabajar pues haciendo un programa y dedicarme a trabajar en otras cosas, ¿no? Claro, esto ocurrió y esto yo tenía que trabajar mientras yo hacía un programa de radio. Y yo recuerdo que muchos viernes, que eran los viernes a las 12 de la noche, igual que ahora, ¿no? Cuando hacemos la gruta, yo recuerdo de que muchas veces para ir al estudio, por ejemplo, salía de trabajar y tenía que ir pero ahogado, o sea, no, ni cenaba ni nada, ¿no? Yo trabajaba de 3 a 10 de la noche, no, de 3 a 11 de la noche. De 3 a 11 de la noche y estaba a 30 y pico kilómetros del estudio, ¿no? De la emisora. Entonces, claro, yo cuando más de una vez, pero mogollón de veces, yo creo que mogollón de veces, y eso lo pueden decir mis compañeros, ¿no? Los que estaban allí, Adrián, por ejemplo, que era el técnico de sonido, y él estaba siempre. Después había compañeros que eran colaboradores del programa que podían venir una semana y otra semana no, pero Adrián, que estaba siempre, lo puede corroborar, ¿no? Que muchas veces él me llamaba y yo estaba, o sea, estaba sonando la sintonía del programa y yo estaba subiendo las escaleras corriendo, porque es un edificio, y yo subiendo las escaleras corriendo, abriendo las puertas, tal, y darle así en la ventana de donde está el técnico, ¿no? Ahí, en la cabina, y decirle así. O sea, era una cosa muy loca, ¿no? Me sentaba y empezaba ya mi reflexión y empezaba a hablar. De esto aprendí que muchas veces era mejor grabar la reflexión, porque era cierto que a veces él dejaba la sintonía un poco más de tiempo porque no me daba tiempo. Pero esto me ocurrió muchas veces. Y fijaos que en el momento yo pensaba, qué desdichado soy, ¿no? Que tengo que, para cumplir mi sueño, tengo que andar siempre a 100 por hora y todo, ¿no? Y a día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Y, o sea, lo recuerdo con cariño y además es que lo recuerdo como que fue algo para mí, no sé, inspirador, motivador, esperanzador, porque me daba esa chicha, ¿no? Que a mí me gustaba, o que me gusta, y me daba esa tensión, ese llegar y sentarme y enfrentarme al público, ¿no? Es decir, enfrentarme en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero llegar de repente y ¡fum! Y lanzarlo lo primero que se me ocurría en ese momento. Claro, todo esto requiere romper con todo lo establecido, ¿no? Porque a veces seguir este camino significa ir en contra de todas las normas, de las tradiciones, de las personas que nos rodean. Y yo en este programa, Vivir a mi manera, yo quería reflejar todo eso, ¿no? Y quería decir, es que yo no busco un enfrentamiento con nadie, simplemente quería que me dejaran cumplir mi sueño, o por lo menos intentarlo, y a lo mejor me caía, ¿no? Porque es que hubo muchísimas caídas, ¿no? O sea, la gente puede pensar, ¿no? Y de hecho lo vemos en la televisión y todo, ves gente, ¿no? Que ahora mismo tiene mucho éxito pero claro, no cuentan todo lo que vivieron hasta llegar ahí, ¿no? Incluso youtubers,
Hay muchos youtubers que tienen millones de seguidores, pero ellos, claro, nosotros contamos, o sea, conocemos a partir del momento en el que ellos empiezan a hacerse populares, pero no conoces toda su vida. Y posiblemente muchos de esos youtubers pues las hayan pasado fastidiadas, ¿no? Durante muchos años de su vida. Y de repente, bueno, pues tienen talento en lo que sea, en el humor, en el misterio, contando cuentos, en lo que sea, ¿no? Pero bueno, que muestran su talento y de repente, oye, pues dan el boom y está muy merecido, ¿no? Claro, todo esto, y yo estoy seguro de que en esto yo creo que puedo hablar, a ver, me voy a atrever a hablar en nombre de cualquier persona que se haya dedicado sobre todo a la comunicación, ¿no? Porque es algo que a mí me tocó aprender desde cero y que yo tuve que trabajarlo como todo el mundo, ¿no? O sea, yo cualquier oficio hay que aprender de cero, pero en mi caso fue como una segunda oportunidad y empezar de nuevo a aprender algo con lo que yo soñaba, pero que no tenía ni idea de cómo se hacía, ¿no? O de cómo podía hacerlo. Y esto me lleva pues a eso, a los errores y aprendizajes, porque cuando nosotros hacemos todo esto, por ejemplo, como es ahora, ¿no? Yo tomé la decisión de no hacer un guión nunca más. Puedo hacer una estructura, ¿no? Para saber más o menos un orden, pero no haré un guión porque entendí que lo que yo quería comunicar realmente es quién soy y que quería comunicar lo que yo pienso. O sea, yo no soy ningún científico que tenga la prueba definitiva de la vida después de la muerte o que tenga, no sé, o que sepa de dónde vienen los platillos volantes. Es que no lo sé, pero sí soy un buscador. Entonces, lo que a mí me gusta es rodearme de buscadores y buscadoras que entran en la gruta y que de repente pues empezamos ahí. Claro, a mí me toca en la cámara, ¿no? O a Geraldine, pero a vosotros pues ahí en el chat pues ponéis vuestra opinión. Eso es bonito porque se forma un grupo de personas que tiene cada uno su forma de pensar, sus teorías locas, ¿no? Como le llamo yo muchas veces, y que esas teorías a lo mejor nos llevan a, tal vez no a una respuesta, ¿no? Pero sí a eliminar algún error, ¿no? Que cometemos, a lo mejor pensando, no, esto seguro que viene de aquí. Y tal, y a lo mejor de repente pues escuchas a alguien y dice, no, mira, yo estoy seguro de esto. Y cambias de opinión, o no, o tú. Hay alguien que escucha tu teoría y dice, oye, pues yo me apunto tu teoría, ¿no? La compro. En el caso de, en mi historia, en la mía, que yo estoy seguro, y os lo digo, que todos, cualquiera de vosotros, ¿no? En algún momento de su historia, comete errores que después les sirven de aprendizaje, ¿no? Fijaos que hay una cosa que ocurrió la primera vez que yo emito en radio, en directo. Estamos hablando en directo. La primera vez que yo emití una radio FM no fue en directo. Yo grabé el programa porque yo tenía mucho miedo a ponerme nervioso y entonces, bueno, fui al estudio, grabé el programa. Recuerdo que fue la primera de todas, fue con Paloma Navarrete. El programa, yo estoy en mi casa, más nervioso que, bueno, no os imagináis. Estoy en mi habitación y en el momento en el que escucho mi voz en la radio rompo a llorar, ¿no? Y viene mi madre allí, ¿qué pasa? Tal? Porque me emocionó, ¿no? Era la primera vez, sí había hecho podcast, pero era la primera vez que me escuchaba en la FM, ¿no? Y era como cumplir ese objetivo. Era el primer paso, ¿no? Llegar a la FM. Para mí fue todo. Pero a la semana siguiente dije, no, ahora lo voy a hacer en directo. No quiero estar ahí escuchándolo. Yo quiero estar en la radio. Y bueno, ya nos vamos. Estoy en la emisora. Empieza el directo. Recuerdo que estábamos, pues mira, estaba Raúl, estaba yo. No, estaba Raúl, Adrián y yo. Sí, es verdad. 3 personas. 3 y Sito, creo. Sí, 4 personas. Bueno, estábamos los 4 allí. Y para todos era, imaginaos, para todos era un boom. Hacerlo era un boom. Y yo recuerdo que esto fue muy simpático porque Adrián
era un chico de 16, 17 años, por aquel entonces, claro, ahora ya es un hombre, ¿no? Pero era un chaval, un estudiante que le encantaba esto, le apasionaba el sonido, la música. Y de hecho, años más tarde, bueno, ahora, la última vez que hablé con él estaba trabajando en una emisora nacional, ¿no? De estos que os ponen música. Y claro, él no tenía mucho conocimiento, ¿no? O sea, él sabía, pero bueno, estaba aprendiendo también. Y se dejó los micrófonos abiertos. Nosotros terminamos el programa, nos pusimos a saltar de la alegría, ¿no? Bien, tal, como había salido todo bien, ¿no? Y él se había olvidado los micrófonos abiertos y la mujer de Raúl le envía un mensaje, que de aquella no había WhatsApp, y le dice: Raúl, que se está escuchando todo en la radio, ¿no? La gente, imaginaos, todos partiéndose el culo de risa. Y nosotros un poco avergonzados, pero bueno, después fue una manera de aprender, ¿no? Porque al final Adrián dijo: vale, este botón no se toca. O sea, fue... Y todos fuimos aprendiendo así, ¿no? A ir haciendo el programa y a ir haciendo las cosas como mejor salían o como mejor podían salir. Y entendimos sobre todo una cosa, que es que la gente que estaba al otro lado entendía los errores, porque eran errores humanos. Fijaos que hasta nos daba la tos y era como: no, eso hay que cortarlo, eso hay que editarlo, eso hay que... Y ahora no se hace, lo sabéis. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona que está al otro lado, igual que yo, si a alguien le da la tos, le da la risa, estornuda, es algo natural, todos lo hacemos. No somos robots, los que están en el otro lado no son robots, son personas que tienen sus sentimientos, que después de grabar un vídeo como este o de emitir un directo, tienen su vida y que posiblemente no es muy diferente a la de todos vosotros. Bueno, esto eran los errores, ¿no? Que de esos errores vas aprendiendo, y esto era un ejemplo. Pero después está el precio de la autenticidad, ¿no? Y cuando tú eres auténtico, a veces el precio es la soledad. Porque empiezas a romper todos esos patrones establecidos. A ver, voy a poner un poquito la luz, a ver cómo se ve, porque ya se está haciendo de noche. Cuando tú de repente eres una persona que por lo que sea tiene una forma de pensar, tiene un objetivo, tiene un sueño, es como que los que están a tu lado y que no están de acuerdo con eso te dejan así un poquito solo, ¿no? O sea, te dejan ahí. Y ahí es cuando muchas veces te planteas: oye, ¿por qué no te toman en serio? Y esto lo digo porque yo lo viví. No te toman en serio. Se creen que es, no sé, este que le dio por ahí. No se mete en karate o en, no sé, en fútbol, pues porque no. Que a lo mejor de lo que estamos hablando es de un sueño, de algo que realmente te apasiona y que no cuesta nada, que no le estás pidiendo a nadie nada más que te deje cumplirlo sin entrometerse, ¿no? Y el precio de la autenticidad a veces también lo pagas, fijaos, con el número de seguidores o de oyentes, lo pagas con las amistades, yo qué sé, con un montón de cosas, ¿no? Porque cuando tú tratas de ser auténtico, hay gente que no lo soporta. No sé el por qué, ¿no? Pero es como que de repente dejas de ser la persona que ellos querían que fueras, ¿no? Y a lo mejor es el momento de separar y decir: oye, pues si no te gusta lo que hago, pues ya está, o lo que digo, ¿no? O como soy, porque incluso, yo qué sé, youtubers que cuando te hablan claro la gente se va de su canal. Y sobre todo en el mundo del misterio. Vosotros fijaos que el mundo del misterio, en el mundo del misterio, mejor dicho, existe mucho amarillismo. Yo le llamo amarillismo a esa prensa del miedo, ¿no? Es decir, te hablan de la Ouija, te hablan de... Y sí que es cierto que hay todas esas cosas, ¿no? Yo creo en todas esas cosas. Pero siempre van a buscar esa parte del terror, ¿no? Esa parte negativa o esa parte... Porque quizá estemos tan adaptados al miedo, lo hablábamos el viernes, ¿no? Que sea lo que más atención nos llame. Y entonces prestamos más atención cuando nos meten miedo que cuando realmente nos están diciendo pues que existe vida después de la muerte,
o que existen unos guías espirituales, o no sé, que los extraterrestres vienen en son de paz, no en son de guerra. Entonces esos son los que no gustan, ¿no? Y entonces dices, este ya dejo. Lo dejo. Claro, pero es que esa persona está siendo auténtica porque te está diciendo lo que piensa. Puede estar equivocado, porque yo muchas veces estuve equivocado y yo creo que estoy equivocado en un montón de teorías y cosas que yo pienso, ¿no? Pero eso no implica a que no pueda expresarlo al público. Y entonces la gruta, por eso la gruta, ¿no? Porque dije, no, mira, que si somos 3.000 somos 3.000. Si somos 10.000 mejor. Y si somos 1.000.000, alucinante. Pero yo quiero que la gente que esté aquí, que sea gente que realmente me aprecien como soy, con mis tonterías, con mis locuras, con mis teorías estas que no tienen ni pie ni cabeza, a lo mejor, pero que me aprecien así y que sean capaces de decir, oye Eduardo, pues yo pienso esto otro. Y yo seguro, os lo digo en serio, si veo una posibilidad en mi mente y digo, ostras, tiene razón, pues os juro que lo diré. Como si es en directo, diré, oye, pues tiene razón. ¿Sabes? Porque yo quiero aprender de vosotros también, ¿no? Igual que muchas personas buscamos vídeos, testimonio, no sé qué, para aprender, pues el que está al otro lado está aprendiendo de todos esos testimonios y de todas esas personas que están viéndolo y que están diciendo, oye, pues yo opino esto, doy otra opinión cualquiera, ¿no? En todo este camino siempre va a haber momentos en los que quebramos, ¿no? En los que nos rompemos, en los que caemos, porque realmente a veces cuando tú caminas y te esfuerzas y de repente ves que no salen las cosas o que no salen como tú crees o quieres, sí que es cierto que tienes de estos momentos en los que quieres tirar la toalla, dejarlo todo y volver a cero, ¿no? Y claro, estos momentos son momentos en los que muchas veces caemos. Yo lo puedo decir porque yo estuve 4 años sin hacer nada. 4 años. La excusa fue la pandemia, la excusa fue mi enfermedad, la excusa... Aunque bueno, con mi enfermedad era bastante difícil, ¿no? Pero bueno, que fueron muchas excusas. Pero realmente era porque miraba un sueño quebrado, ¿no? Era como... No doy más, no puedo más. Y entonces, bueno, pues te caes. A veces nos levantamos, otras veces se quedan grandes talentos, se quedan en el anonimato para siempre, ¿no? Y es triste porque a lo mejor te dicen, no os voy a decir un nombre, ¿no? Pero hay una persona, una señora, que colaboró en muchos programas con Jiménez del Oso y por aquel entonces, y que era una señora que yo admiraba mucho. Y entonces un día, pues veo que, bueno, tenía un trabajo hecho, ¿no? Y ella era una señora de 70 y pico años. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a intentar a ver si puedo entrevistarla. Y yo la entrevisté. La entrevisté porque nadie quería entrevistarla. Y había sido de las grandes. Pero la habían dejado en el olvido, ¿no? Y me enseñó muchísimas cosas. Yo necesitaba darle una nueva oportunidad porque en ese momento yo podía darle la oportunidad de que la escucharan muchas personas, ¿no? Y bueno, nos enseñó, yo creo que le tapó la boca a mucha gente. Pero claro, por eso digo, ¿no? Cuando de repente dejas todo por lo que sea, que a veces no lo dejas por fracaso, sino lo dejas pues a lo mejor por un motivo personal, familiar. Claro, la gente eso no lo sabe, porque no vas a salir y contárselo a todo el mundo, ¿no? Pero de repente la gente empieza a hacer sus juicios y te olvidan pensando, o sea, no se dan cuenta de que tú eras una, como en este caso esta persona, esta señora, era una de las grandes, de esas personas que salían con el doctor Jiménez del Oso, con don Germán de Argumosa y con muchas más personas, con Greenberg, con gente de un nivel que ya me gustaría a mí, ¿no? Tener en mi programa. Lo que tenemos que hacer ya para ir poniendo punto y final, si no me enrollo,
Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor nuestros sueños, ¿no? O sea, ponerle un valor y decir, oye, imaginaos, ¿no? ¿Cuál es el sueño de mi vida? No sé, pintar un cuadro, escribir un libro, andar en bicicleta. Y ese, en nuestras 24 horas de vida o de existencia diarias, lo que tenemos que hacer es dedicarle aunque sea una hora a ese sueño. Y os aseguro de que si le dedicamos una hora al sueño despierto, posiblemente lleguemos a realizarlo con éxito. ¿Por qué? Porque será la insistencia, el trabajo, la fuerza y hacer las cosas bien. Bien en el aspecto de, mira, decía mi padre, ¿no? El trabajo no viene a casa, hay que ir a buscarlo. Por ejemplo, ¿no? Y toda la gente que ahora vemos con dinero, que vemos con, ¡ay, qué cochazo tiene este y tal! Claro, pero se lo trabajó. O posiblemente tuvo una idea que ninguno tuvo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es esforzarnos para que nuestro sueño se cumpla. Pero no esforzarnos, porque fijaos, hay gente que de repente tiene un sueño, ¿no? Imaginaos, yo quiero ser astronauta. Vale, pero no estudio para ello. Estoy esperando a que me llamen a NASA, pero no estudié. Ni siquiera me molesté en ir a la NASA y dejar allí mi nombre. Oye, mira, que si queréis a alguien que tirarlo ahí en Marte, pues soy yo. No. Pero nos creemos que los sueños se cumplen solos y eso requiere mucho trabajo. Muchísimo trabajo, y eso lo sabemos todos. Pero si le dedicamos una hora, si yo estoy escribiendo un libro y le dedico una hora al día y lo tomo como algo no sé, natural, normal, como que forma parte de mis quehaceres del día, pues posiblemente dentro de 2, 3, 4 meses tenga mi libro escrito. Y después pensar, bueno, ahora buscaré una editorial. La editorial no te va a llamar. Tienes tú que buscarla, ¿no? O presentar tu libro. Pero ir paso a paso, no antes de comenzar el libro pensar, no voy a escribir el libro porque no me va a llamar ninguna editorial. No, voy a escribirlo y se lo voy a enviar a las editoriales. Si no me llama ninguna, bueno, pues se lo regalo a mis hijos, a mis nietos, a mis primos. Quedará, por lo menos quedará algo tuyo aquí en este planeta. Quedará un recuerdo. Y, bueno, que en definitiva, que el cumplir nuestro sueño no siempre es sinónimo de éxito. A veces cumplimos nuestro sueño y de repente sentimos que no estaba completo nuestro sueño, ¿no? Y que necesita algo más. Pero tenemos que intentarlo para descubrir qué es ese algo más, ¿no? O a lo mejor simplemente el sueño era llegar a esa meta y abandonar, o no sé. Porque lo que nos depara el destino no lo sabemos, ¿no? O el futuro, o nuestra misión de vida, o no lo sé. Yo espero estar mucho tiempo con la gruta, espero que se construya, que podamos construir una gran gruta, una enorme gruta, en la que cualquiera de vosotros, nosotros, podamos algún día reunirnos. Fijaros, eso es otro de mis objetivos, y con esto termino, ¿no? Otro de mis objetivos es que algún día esa gruta se materialice en un evento en el que podamos estar ahí, no sé, hablando de misterio, con unos bocatas, no sé cómo, pero hacer algo bonito. Es uno de mis grandes sueños y voy a pelearme por ello. Voy a trabajar para ello. Si al final no lo consigo, me habré divertido en el camino. Pero voy a vivir a mi manera. Va a ser la forma de vivir a mi manera. Y de que el día que me haga un ancianito pueda decirle y contarle a mis nietos que el abuelo hizo un montón de cosas que no se imaginan. Nos vemos la próxima semana, amigos. El viernes más a las 12 de la noche, ya madrugada del sábado. Chao, chao.